Hola de nuevo, mi nombre es Hernán Mentasti, este espacio lo he llamado Religiosamente Incorrectos y en el video de hoy vamos a seguir tratando algunas de las cuestiones que Santiago Alarcón, el fundador, el creador del Rincón Apologético en las redes sociales, se va a encontrar en este proceso de conversión del cristianismo protestante evangélico hacia el cristianismo católico romano. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de algunas diferenciaciones, o mejor dicho, de, de por qué los católicos nos ven de manera negativa muchas veces, ¿sí? Al punto tal de llamarnos hermanos separados o, este, bueno, eh, esa concepción de que formamos parte de una iglesia trucha, por decirlo de cierta forma, porque ellos consideran que fueron fundadas por herejes o rebeldes traidores a Roma, ¿no? Pero bueno, acá la realidad es que desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católico Romana ha enseñado que todos los cristianos son parte de la familia de Dios. Digamos, teología aparte, esto es, esto es algo que Lutero también sostenía en cuanto a la iglesia visible y la iglesia invisible, ¿no? O sea, que hay en alguno de los videos anteriores algún seguidor ha cuestionado este punto de vista, pero bueno, por lo menos es el punto de vista que sostenemos nosotros, los protestantes evangélicos, respecto a que hay una iglesia institución, que es una iglesia física, que puede ser organizada de distintas formas, ya sea siguiendo modelos bíblicos o modelos de organización moderna. Y después está la iglesia espiritual, que es la iglesia invisible, la iglesia que está formada por todos los creyentes, independientemente de la denominación, que somos seguidores genuinos de Jesucristo en nuestro corazón, más allá de las teologías, las acciones, sino que lo que vale es el corazón, ¿sí? Entonces, a los ojos de Dios, por supuesto. Entonces, esto es lo que, esta diferencia es la que vamos a ver en el video de hoy. La Iglesia Católica, sí, digamos, se considera a sí mismo como la verdadera iglesia. Hay muchos hermanos católicos super fan de Roma, ¿sí? Consideran que esto es así porque trazan una línea histórica que hace que ellos se consideren la única y la exclusiva iglesia de Jesucristo. Ahora, ellos dicen, mira, puntualmente, lo tengo acá anotado, como la iglesia única, santa, católica y apostólica, ¿sí? En más de una misa, seguramente si vos fuiste católico lo has escuchado o lo has repetido, ¿no? Porque esto está basado en sostener que los obispos, ¿sí?, actuales son sucesores de los 12 apóstoles y se traza toda una línea sucesoria en este sentido, ¿no? Sin embargo, el Concilio Vaticano II, a pesar de estos super fan de Roma que tenemos de hermanos en el catolicismo, al mismo tiempo este Concilio Vaticano II le pide a los creyentes católicos que sean más tolerantes con los demás cristianos que no responden a la organización de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Pero sin embargo, o sea, en contrapartida dicen, además, o este Concilio Vaticano II dice que solamente se puede hallar la plenitud de la verdad divina revelada, ¿sí?, y el medio de salvación solamente a través de la Iglesia de Roma. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué muchas familias católicas reaccionan de una manera tan virulenta cuando algún miembro de su familia decide transitar el camino del protestantismo, o sea, comenzar una conversión hacia el protestantismo evangélico, ¿sí? Y mira, esto pasa porque, bueno, la realidad es que, por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica por lo general venimos de una tradición hispánica o italiana, aunque esto también sucede en las colectividades irlandesas o francesas, por ejemplo, incluso los austríacos.
cualquier otro grupo étnico cuya tradición cultural y religiosa provenga o haya tenido una fuerte influencia del catolicismo, ¿sí? Es como que genera esta crisis, ¿sí? Yo te comenté en un video anterior que mis viejos eran ateos y yo recién me enteré de la existencia de Jesucristo pintando cuadernitos de catequesis en primer grado del colegio, o sea, cuando yo tenía 6 años. Sin embargo, después por averiguaciones que pude hacer y conversaciones que tuve con mi abuela y demás, terminé enterándome de que mi viejo había sido monaguillo en la parroquia del barrio, ¿sí? O sea, con lo cual mi viejo, a pesar de que renegaba de la fe, en el fondo tenía un respeto no solo por Dios, sino también por la Iglesia Católica. Y así me pasó a mí también cuando me convertí al cristianismo y decidí cruzar la vereda hacia el protestantismo. Bueno, medio que fue un escándalo en mi casa, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo se fue resolviendo y pude perseverar en la fe. Ahora, fíjate en el capítulo 2, número 14 del Concilio Vaticano II, si tenés ganas de googlearlo y demás, si no, confía en lo que te digo porque lo tengo acá anotado en la investigación que hice, manifiesta que nadie puede ser salvo si sabiendo que la Iglesia Católica fue fundada por Dios a través de Cristo, se niega a entrar a ella o permanecer en ella. ¿Sí? Fíjate, o sea, por un lado piden ser más tolerantes con los otros creyentes, pero por otro lado dicen, no, pero solo van a ser salvos los que estén en Roma, ¿no? Para mí esto evidentemente es una contradicción de este Concilio Vaticano II. Sin embargo, la meta de este concilio fue poner la iglesia al día, no reformarla. O sea, ese concilio lo que hizo fue poner, por ejemplo, la misa en el lenguaje vernáculo de cada lugar donde está instalada y abandonar el latín, porque la gente no entendía nada y entonces cada vez la iglesia empezaba a perder fieles, entre otros cambios, pero la realidad es que no tocaron ningún dogma de los esenciales. De hecho, por ejemplo, te paso otro dato. En 1870 había 533 obispos que proclamaron que el Papa era infalible. O sea, la doctrina de la infalibilidad papal viene recién de 1870. ¿Sí? Esto lo que hizo fue poner las palabras de un hombre, ¿sí?, al mismo nivel de la palabra de Dios, o sea, de las palabras de Dios inspiradas en las Escrituras. O sea, a mí por lo menos me parece una locura, porque bueno, lo veo en nuestro querido José Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que bueno, cuando habla del Señor muchas veces dice cosas que lo hacen un evangélico más, y hay veces que dice cosas que vos decís, bueno, este hombre está equivocado, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el indigenismo o con el ecologismo, o en cuestiones políticas. Pero bueno, no es puntualmente este video para hablar de esas cosas. Te paso otro dato. En el año 1854 el Vaticano declaró formalmente la doctrina de la Concepción Inmaculada de María, ¿sí? Y en 1950 recién su ascensión al cielo, o sea, casi 100 años después. O sea, estas dos doctrinas fueron las que después dieron inicio a todo el movimiento mariano, a ese movimiento moderno mariano, compuesto por los maristas, los marianistas, de los cuales yo soy egresado, ¿sí? Donde muchos católicos, lamentablemente confundidos por esta doctrina, consideran a María casi como una diosa, ¿sí? No todos los católicos, pero bueno, una gran mayoría, en especial los que no están muy comprometidos con la fe y que asisten de forma ocasional a la iglesia, tienen esta creencia, ¿no? Otro punto más que tiene que ver con este Concilio Vaticano II es que ahí se había empezado a dar un movimiento de renovación carismática ya por los años 60, pero bueno, después, como este concilio finalmente no terminó cambiando ningún dogma, este movimiento carismático se apagó y muchos de esos católicos carismáticos se hicieron evangélicos, ¿sí?
Pero ahí no termina todo. En 1994, cuando la Iglesia Católica edita el catolicismo o reedita el catecismo de la Iglesia Católica, reitera su compromiso con las enseñanzas tradicionales del catolicismo romano, y en este compendio de catecismo cita el Concilio de Trento unas 100 veces. ¿Sí? Con lo cual, este Concilio Vaticano II no hizo nada en realidad para traer a la Iglesia Católica de vuelta al cristianismo bíblico, sino que reafirmó con mucha más vehemencia, por decirlo de cierta forma, sus tradiciones y sus doctrinas heredadas a través de las distintas centurias de la cual tiene historia la Iglesia como institución y como organización. ¿Sí? Bueno, y para ir entrando a lo último, ¿no? La verdad es que la Iglesia Católica es una institución cerrada, ¿sí? Es una especie de monarquía jerárquica, por decirlo de cierta forma. O sea, tanto los sacerdotes como los fieles tienen muy pocas chances de iniciar o realizar algún cambio. Esto es claro en lo que pasó con el movimiento carismático. Pero bueno, la realidad es que hoy el poder de esta estructura jerárquica está centralizado en 350 obispos y en el Papa, y bueno, además de estos obispos están los consejeros conocidos como cardenales, ¿sí? Los consejeros del Papa, que son los que supervisan a el resto de la curia romana. Lamentablemente una estructura de este tipo no deja mucho lugar para, digamos, que haya renovaciones o movimientos que traigan a la Iglesia al cristianismo bíblico nuevamente, ¿no? A pesar de que tienen la Biblia, muchos católicos, hermanos católicos, usan la Biblia, la realidad es que una gran mayoría se sigue basando en rituales, en tradiciones, en los sacramentos, ¿sí? Y en la liturgia fundamentalmente, que es lo que, bueno, considero como protestante evangélico que confunde a muchos hermanos, a muchos buscadores genuinos de Dios que están en la Iglesia Católica, porque bueno, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, en cierto sentido, el protestantismo le mojó la oreja a la Iglesia Católica. O sea, Dios tuvo que hacer una renovación y la hizo a través de hombres como Lutero, como Calvino, y demás, y antes, por supuesto, algunos más que no tienen tanta notoriedad, pero que, por ejemplo, Wycliffe u otros que fueron quemados en la hoguera en tiempos previos a la reforma iniciada por Lutero. Mira, para terminar, te dejo una cita bíblica que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Así que bueno, la Iglesia Católica debería reconocer que no ha estado predicando el Evangelio con fidelidad, ¿sí? Debería también reconocer que el bautismo no es un instrumento de justificación y que los sacramentos no son suficientes, o sea, no dispensan la gracia de Dios. ¿Sí? La vida eterna también no es una recompensa merecida a causa del esfuerzo realizado, ¿sí? Y también debería reconocer que los pecados veniales, los actos de penitencia, el purgatorio y las indulgencias son inventos de hombres, lamentablemente. O sea, nada de esto puede ser hallado en la Biblia, y si está justificado a través de la Biblia, probablemente sea una doctrina que está un poquitito enjuagada o tirada de los pelos. La gracia, o sea, la salvación es por medio de la gracia, a través de la fe en Jesucristo. Bueno, eso lo puedes leer en Efesios 2, 8 y 9, si querés agarrar tu Biblia, sea que estés familiarizado con este pasaje o no. O sea,
en cierta forma parte, para la redundancia, de las solas con las cuales se resume la doctrina protestante, ¿no? La sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, ¿sí? Las 5 solas de la Reforma, que ahora, bueno, obviamente a esta hora me cuesta hacer memoria para acordármelas de todas. Nada más te dejo en esta noche. Espero que te haya servido para este breve video, para tener un poquitito más en claro algunas diferencias más entre el catolicismo y el protestantismo. Obviamente vuelvo a recordarte que no soy ecumenista, no soy ecuménico, pero sí considero que por la gracia de Dios también hay creyentes genuinos, buscadores genuinos en la Iglesia Católica, así como también hay evangélicos que son un desastre, ¿sí? No podemos juzgar los corazones de las personas, sí podemos juzgar las acciones o las doctrinas y debatir acerca de ellas. ¿Para qué? Para poder tener cada día una cuota más, un poquito más de luz en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra vida espiritual. Te agradezco por haber llegado hasta el final. No te olvides de dar like, suscribirte, hacer algún comentario, todo lo que puedas hacer. Si este video te resultó de bendición, ayúdame con estas herramientas para que podamos llegar a muchos otros a quienes podamos bendecir con estas enseñanzas. Gracias por haber llegado nuevamente hasta acá. Hasta la próxima.